Bien, Ya. alumnos, ¿ya? ¿Están todos ahí? Muy Sí, bien. Ok. El tema que vamos a ver nosotros ahora es interculturalidad. Por favor, observen también en sus WhatsApps. El tema ya se lo he dado a la profesora, es decir, el gráfico, se lo he dado ya a la señora Cecilia, quien les ha debido remitir esto. Pero yo lo tengo acá, así es que vamos nosotros a ver este tema, en qué consiste. Bien, entonces vamos nosotros a ver en qué consiste este tema que conocemos como interculturalidad. Bien, entonces vamos viendo. Vamos viendo por acá. Bien, compartir pantalla. Vamos viendo por acá. Entonces, a ver, el tema de hoy, ¿no? Así es que vamos de todas maneras a ver cómo podemos nosotros incorporar, ya, incorporar algunas imágenes. Muy bien. Ahora sí. Bien, entonces vamos a ver nosotros. Esta es la pantalla. Vamos a ver nosotros qué podemos compartir. Bien. Vamos compartiendo. Sí. Muy bien. Bueno, muy complicado. A ver, chicos. Bien, vamos a hacerlo un poco tradicional. Sí me están escuchando, ¿verdad? Aló, buenas. Disculpe. sí, profesor. Ya, muy bien. Discúlpenme, pero es un poco lento acá la internet. Disculpen. Bien. Estoy tratando de ir al escritorio de mi computador. ¿Nos está escuchando? Rayos. Sí, profe, pero por ratito se escucha entrecortado. El tema de hoy era interculturalidad. ¿Ya? Interculturalidad. Bien. No sé si se me ve. Muy bien. Interculturalidad. El tema de hoy es interculturalidad. Para saber qué es interculturalidad, tenemos primero que definir qué es cultura. ¿Ya? ¿Qué es cultura? ¿Ya? ¿Qué es cultura?
Así, Al revés. sí, ya lo tienen. ¿Qué es cultura? Ahí sí está bien. Cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, muchas veces nosotros decimos, el tipo es culto, la persona es culta porque lee, porque se informa, porque se porta muy bien, porque respeta las normas sociales, porque escucha música selecta, porque tiene tema de conversación. Decimos que es culto, pero la palabra cultura va más allá, va más allá. ¿Ya? Cultura es algo que va más allá. Cultura es, como ya lo dijimos en alguna oportunidad, a ver, es la práctica social, ¿ya? La cultura la desarrolla todo un pueblo, no solo, no solo una persona, sino toda una comunidad. Entonces, en este sentido, decimos que cultura es, a ver, un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de un grupo específico, o sea, de la sociedad. La sociedad tiene valores. ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, la honestidad, valores como la puntualidad, el respeto, el sentido de la justicia, el decir siempre la verdad, el ser honestos, el ser honrados. Bien, esos son los valores que se aplican en la sociedad. Costumbres, por ejemplo, las costumbres que tiene un determinado pueblo, los usos, las costumbres, las que vemos en las danzas, en la vestimenta, en las comidas. Creencias son aquellas, bien creencias populares, como por ejemplo el curanderismo, que vemos en la costa, que vemos en la sierra y en la selva, como también las creencias religiosas y hasta lo que algunos llaman supersticiones. Y prácticas sociales, bueno, como esto de saludar, como esto de estar diciéndoles siempre qué es lo que debemos hacer para estar bien. Bien. Entonces, nosotros estamos, a ver, siempre viendo qué es esto de la cultura, ¿no? Cultura. Pero hablamos de un pueblo, de un modo, de una forma de hacer cultura. Bien, pero las personas no solo pertenecen a un determinado grupo, sino que la población en el mundo se ubica en distintos grupos sociales, diferenciados por cualquier razón. Una puede ser por el aspecto geográfico, ¿ya? El aspecto geográfico. El aspecto geográfico sí tiene mucho que ver, costa, sierra y selva, ¿ya? Costa, sierra y selva. La gente de la costa, la gente de la sierra y la gente de la selva tienen diferentes costumbres y se ve en su manera de ser, en sus bailes, en sus danzas, en su vestimenta, en sus creencias. Bien, entonces también tenemos otro que es el aspecto económico, socioeconómico. Gente de distintas clases sociales tienen diferentes maneras de practicar la cultura, o sea, una suerte de identidad cultural propia. La gente, digamos, de los sectores populares y también la gente de las llamadas élites socioeconómicas tienen culturas distintas. Y así por el estilo. Por eso es que nosotros vamos a ver en este sentido a ver, vamos acá, vamos a ver cómo podemos expresar este término de la interculturalidad. Bien, entonces vamos nosotros a ver
cómo podemos expresar esta situación. Bien. Primero, el objetivo de la cultura es la plasmación en el individuo de las consecuencias de las culturas, ¿ya? Es decir, dentro de la cultura hay tipos de culturas. La cultura subjetiva es la cultura personal, la del individuo, de la persona. El objetivo, por ejemplo, ¿no? Tipos de cultura objetiva, todos los temas. La cultura manifiesta todo aquello que podemos observar, todo lo que es la práctica social, lo que las personas hacen. Y la encubierta es aquella que solo puede deducirse de la cultura, ¿ya? Es decir, lo que nosotros intuimos. No, él hace esto porque ya es su cultura. No lo expresa abiertamente, pero por A o B motivos llegamos a ese tipo de conclusión. Bien, ahora sí vamos con el término interculturalidad, ¿ya? Como ya les dije, hay diferentes grupos sociales. Habemos diferentes personas y habemos diferentes grupos sociales, cada uno con su propia cultura. Entonces, la interculturalidad es la interacción horizontal de respeto mutuo y considerando a todos los grupos por igual. Pero en realidad la interculturalidad viene a ser la interacción armónica entre diferentes culturas, ¿ya? Entre diferentes culturas, ¿ya? De eso no hay vuelta que darle. La interacción en diferentes culturas, ¿ya? Diferentes culturas. La verdad me gustaría explicar mejor, pero el portal no me permite mejorar la transmisión. No me parece muy didáctico, pero en fin. Hay que llevar esto al mejor puerto posible. Entonces, nosotros tenemos la interacción horizontal, respeto mutuo, que implica la interculturalidad, y la relación armónica entre diferentes culturas. Bien. El término interculturalidad viene a partir de lo siguiente. Muchas veces, cuando una cultura se ha chocado con otra cultura, han generado violencia, ¿ya? Han generado violencia. Cuando una cultura ha colisionado con la otra, ¿ya? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Si bien es cierto, el motivo era religioso, en el caso de los musulmanes con los cristianos en las cruzadas, también tenemos que decir que cristianos y musulmanes tienen culturas distintas. Cuando llegaron los españoles y se enfrentaron con la gente de acá, con los indígenas, no hubo un encuentro de culturas. Por lo menos sí lo hubo, pero fue un encuentro violento, ¿ya? Se encuentran dos mundos. Bueno, cierta gente interpreta esto como un encuentro de dos mundos, pero es un encuentro desigual, fue un encuentro desigual, fue un encuentro que tuvo un vencedor y un vencido, y el avasallamiento de una cultura sobre la otra. Bien, como hay imposición cultural y esto genera violencia y esto ha generado guerras, en la actualidad la cosa ya no se ve así, pero uno ve enfrentamientos sociales. Uno de estos ejemplos es justamente lo que ha acontecido hasta hace poco, con bueno, se han visto en Estados Unidos un policía, ¿no? Que le ha aplastado la garganta con la rodilla a una persona de raza negra y ha terminado asfixiándolo, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que esto también genera un problema. Entonces, para eso viene el principio de interculturalidad. El principio de interculturalidad es para que haya una relación armónica entre diferentes culturas, ¿ya? Entre diferentes culturas. Bien, entonces, vamos nosotros ahora a ver cómo, a ver,
A ver. Cielo santo, chicos. La verdad, no sé, pero ayer, bueno, ayer lo pude hacer, pero me he dado con una sorpresa terrible con este portal. Bien, alumnos. Seguimos, falta mucho tiempo y la verdad, solo hablando a mí se me dificulta un poco. Pero, bueno, ¿me están comprendiendo, chicos? A ver, por favor. Sí, profesor. Sí, Ya, muy profe. bien. Sí. Cada vez, el problema es que cada vez que quiero mostrarles una imagen, todo el panel se desconfigura. Todo el panel se desconfigura. Muy bien. Esto de compartir pantalla realmente está muy malo. A ver, entonces nosotros ya vemos ahí que es cultura y también hemos visto que es interculturalidad. Muy bien. A ver, entonces, felizmente alguien ya empezó a compartir pantalla. Qué bueno. Cultura. Y ahí vemos justamente lo que habíamos señalado antes, ¿no? Es un conjunto de valores y costumbres, creencias y prácticas eh, que constituyen una forma de práctica social, ¿no? Entonces, eso es cultura. Ahora vimos sus tipos. Vamos a la interculturalidad. Ya dijimos, ¿no? La cultura es un conjunto de creencias, valores, costumbres que se manifiestan en un determinado grupo de personas, en un determinado grupo humano, amplio, grande, como una sociedad. Bien, esta cultura tiene tipos, ¿no? La cultura subjetiva, ya lo habíamos dicho, que es la cultura de la persona, la cultura de la persona, ya la cultura de la persona. Luego tenemos la cultura, la cultura objetiva, eh, de todos, ¿no? Todo lo demás. La manifiesta y la encubierta. Bien, ya dije que la cultura no se trata necesariamente de un tipo que suele leer, que tiene una buena charla, que domina distintos temas. No, cultura es lo que practica un determinado grupo humano al interrelacionarse entre sí. ¿Ya? Un determinado grupo humano al interrelacionarse entre sí. Eso es cultura. Es decir, todo pueblo tiene cultura. Bien. ¿Y por qué la interculturalidad? Y estaba justamente hablando de este policía que le aprieta el cuello a un ciudadano norteamericano, pobre, de raza negra, lo termina asfixiando. Bien. Hay una cultura, por ejemplo, basada en la raza y en la superioridad de la raza. Se ve mucho en Estados Unidos y se ha visto a través de su historia. Pese a encumbrarse como una nación con valores democráticos, estos valores democráticos han sobrevivido en la misma sociedad con una fuerte cultura racista, sobre todo supremacista, el supremacismo blanco. Entonces, este supremacismo blanco se ha visto manifiesto de todas maneras en este incidente, ¿ya? En este incidente, ¿qué ocurrió en Estados Unidos? ¿Y qué ha provocado? En lugar de Estados Unidos donde se produjo, se llama Minnesota. Minnesota. Bien, y ahí es donde ocurrió, ¿ya? Donde ocurrió este incidente. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? La gente, sobre todo de raza negra y otras personas de otras minorías y gente de otras ideas políticas, se ha congregado en las calles y ha salido a protestar e incluso ha habido enfrentamientos con la policía. Bien, para evitar ese tipo de problemas, lo que se ha acudido es a la interculturalidad. ¿Ya? Es un concepto que busca solucionar el problema de la diversidad cultural. Porque somos en el mundo diversas culturas, incluso en el Perú, ya les había dicho.
somos diversas culturas. Esta interculturalidad está basada en, primero, dice interacción armónica entre diferentes culturas. Interacción armónica entre diferentes culturas. Es decir, si tú eres descendiente de negros y tú eres afrodescendiente, que es como se le llama a la gente que se le dice raza negra, y si tú eres indígena, y si tú eres mestizo, y si tú eres blanco, y si tú eres de la costa, de la sierra, de la selva, si eres aymara, quechua, chipibo, conibo, mochica, aymara, en fin, todos somos parte de una misma, de una sola gran raza, la gran raza humana. Todos somos seres humanos y aunque tengamos diferentes expresiones culturales, debemos vivir de manera armónica, ¿ya? Incluso gente de diferentes religiones. En el mundo se intenta que, por ejemplo, musulmanes, también llamados islámicos, se lleven bien con los cristianos y con la gente de otras religiones, que se lleven bien entre católicos y protestantes, que se lleven bien entre costeños, serranos y selváticos, que se lleven bien entre negros y blancos, que se lleven bien entre europeos, americanos, entre europeos, asiáticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para eso debe haber una interacción armónica entre culturas diferentes. Es más, alumnos, nos podemos enriquecer con esta cultura. ¿Ya? Nos podemos enriquecer con estas muestras culturales. Podemos aprender de ellos. Podemos aprender de las culturas diferentes. ¿Y cómo se logra este aprendizaje de nuestra interacción con culturas distintas? Este es una interacción horizontal. Primero debe haber respeto. Respeto por las culturas distintas. Y también considerando que todos los grupos somos iguales, debemos ser respetados por igual. Somos seres humanos y ante todo hay que respetar la vida humana y tener en cuenta que nuestra cultura debemos hacerla respetar y respetar las otras culturas. Saber que hay personas que piensan distinto, diferente. ¿Cuáles son los principios de esta interculturalidad? Principio de ciudadanía, que todos somos parte de la sociedad, que todos formamos parte de un Estado-nación. Por eso dicen principio de ciudadanía. Todos somos iguales porque todos somos ciudadanos del mismo Estado-nación, en este caso del Perú. ¿Ya? Seamos de la costa, sierra, selva, zambos, negros, mulatos, chinos, cholos, indígenas, etcétera, blancos, etcétera. Todos somos ciudadanos de un mismo país. ¿Ya? Ese es el principio de ciudadanía y por lo tanto tenemos los mismos derechos. El respeto a la identidad y el derecho de los pueblos, el respeto a la identidad. Tú tienes una identidad y hay que respetarla. Por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XIX, vino la migración china y la migración japonesa. ¿Ya? Una migración que en un principio fue marginada, bastante marginada y excluida. ¿Por quién? Por la gente de raza blanca en el Perú. La gente de raza blanca en el Perú veía con hostilidad siempre al resto de grupos que consideraban de raza distinta y por ende, entre comillas, inferiores, grupos raciales inferiores. Hemos visto al final que chinos y japoneses han dado muchos aportes al Perú e incluso tenemos de ambos importantes intelectuales e importantes contribuciones. Bueno, lo del gobernante Fujimori es una cosa aparte, pero en el caso de Japón tenemos cosas notables, como la gran pintora Tirsa Tsuchiya, de origen japonés, el gran poeta José Watanabe, un emprendedor importantísimo como el señor Hiraoka, ¿no? Que creó empresa, como también otros japoneses, un pueblo muy trabajador, como los chinos, que también han generado empresa, han sido muy trabajadores y han tenido importantes intelectuales, como el antropólogo Emilio Choi, como el filósofo, profesor universitario y gran intelectual Pedro Zulem. Entonces, miren cómo esa gente que vino a trabajar en trabajos realmente bien forzados, trabajos de sobreexplotación sin derechos,
con el tiempo han logrado tener una posición en la sociedad peruana. ¿Ya? Y lo mismo ha pasado con la gente del Ande, con la gente, con los indígenas. El gran arqueólogo, el padre de la arqueología peruana, es un hombre descendiente de indígenas del Ande, un quechua, que es el señor Julio César Tello. Y el mártir de la medicina peruana también es un quechua, o sea, de origen quechua. Con notorios rasgos indígenas, desde la sierra. Me refiero al señor doctor Alcides Carrión, ¿ya? El mártir de la medicina peruana. Entonces vemos cómo gente de grupos sociales que eran marginados pueden dar grandes aportes. Por lo tanto, hay que respetarlos. Por eso va el principio de respeto a la identidad. Si tú eres de tal manera y te comportas de tal manera, tienes estos bailes, por ejemplo, si alguien escucha una música distinta, si alguien escucha habla un idioma distinto, hay que respetarlo. Si no habla bien el castellano, hay que enseñarle. Mientras que en el Perú a los quechohablantes se les ridiculizaba por no hablar bien el castellano, ¿ya? Si te vas a otro país, más bien no te ridiculizan, te enseñan a hablar. No, no se habla así, no se habla de esa manera. Muchos se reían, por ejemplo, en Lima, de los quechohablantes, porque en el quechua no existe la E, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede utilizar eso para menospreciar otro grupo, hay que respetar. Y el otro es de unidad, no de imposición. O sea, no podemos imponer una cultura. Decir, la cultura de Lima es la cultura del Perú. No, porque incluso la cultura de Lima tiene presencia de gente foránea de Lima, pero que llega de distintas partes del Perú. Entonces, no hay que integrarnos. La idea es que distintas culturas se integren en una sola nación. Por eso decimos que el Perú es un país, vamos a decirlo así, multicultural y plurilingüe, porque tiene varias culturas e incluso en el Perú existen diferentes idiomas. Bien, entonces vamos nosotros a ver también qué es multiculturalidad. Muy bien, vamos a ver nosotros qué es interculturalidad. Bien, entonces, nosotros vamos a ver qué es interculturalidad. Muy bien. Entonces, la multiculturalidad, ¿por qué el Perú es multicultural? Porque tiene distintas culturas contenidas en un mismo país, en un mismo lugar. ¿Ya? En un mismo lugar hay diferentes tipos de culturas. ¿Ya? Diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, tenemos culturas nativas de la Amazonía. ¿Ya? Distintas culturas de la Amazonía. Chipigos, conivos, etcétera, etcétera. Y tenemos también distintas lenguas, ¿ya? También voy a mandar un archivo sobre multiculturalidad, lo tenía acá, pero ya no puedo más porque mi laptop voy a tener que eliminar algunos archivos o guardar otros porque está muy copada por este tema de aprendo en casa y tantas cosas que se tienen que hacer. Bien, entonces... La puede guardar ahí en su vemos. USB. Ya, muy bien. Entonces, vemos que también en la sierra hay menos lenguas, más lenguas distintas hay en la selva. En la selva hay muchas más. Acá en la costa hay un dialecto que se habla en Lima y luego, bueno, hay variantes dialectales del quechua, pero es un solo idioma, el quechua, el aymara.
Hay un idioma en Lima, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero lo hablan solo alrededor de 1000 personas. Y eso es en la sierra. En la costa solo se habla castellano. Y en la selva sí, encontramos casi 40, 50 lenguas distintas, ¿ya? Agrupadas entre 4 a 5 familias lingüísticas. Miren la variedad que tiene el Perú, ¿ya? El Perú es distinto de por sí. Y también nosotros vamos a ver que con la llegada de los españoles, esta cultura aún se ha ido variando más, porque llegó gente de raza blanca, los españoles trajeron a los negros, luego en el tiempo republicano vinieron chinos, japoneses, árabes, italianos, etcétera, etcétera, y eso ha enriquecido la cultura peruana. ¿Ya? Esto ha enriquecido la cultura peruana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El profe. A ver, por favor, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe, ¿No no. hay preguntas? No, todo bien. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ya saben, cultura es la práctica social, ¿ya? Cultura es todo ese conjunto de creencias, costumbres, usos, actitudes, prácticas, conductas que tienen las personas de un determinado grupo social. Bien puede ser por aspecto geográfico, es decir, que habitan en un determinado territorio, bien porque pertenecen a una determinada clase social o sector social, aunque son cosas diferentes, sector social, clase social, pero ahí también se genera el tema de diferencia cultural. También vemos el tema de las creencias a partir de las religiones, por ejemplo, y así por el estilo. En razón del tiempo también, porque hay una cultura de los adolescentes, ya eso quería llegar con ustedes, la cultura adolescente. Ya, ese sí, voy a ver si mando otro archivo con multiculturalidad, ya para que entiendan bien, y también cultura adolescente. ¿Por qué cultura adolescente? Porque cultura adolescente es lo que ustedes tienen. Es una cultura por razones etarias, por razón de edad. Por ejemplo, cuando una persona no quiere cambios, no está de acuerdo con los cambios. No, esto no puede cambiar. La sociedad no puede cambiar así, ¿no? La sociedad debe permanecer igual. ¿Quiénes mayormente piensan así? Las personas mayores, las personas que tienen más años, los mayores de edad. Por ejemplo, los que tienen más de 50, más de 60 años, suelen no esperar el cambio, no tienen rebeldía, vamos a decir así. No manifiestan rebeldía porque por su misma edad. Algunos son ancianos, imagínense que ancianos tienen más expresa rebeldía, muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible. Estamos nosotros los adultos que tenemos una forma de ver las cosas. Sí aceptamos los cambios, pero ya estamos formados. No aceptamos cualquier cambio y no aceptamos muchos cambios, pero sabemos y aún aceptamos que el mundo cambia, a diferencia de los viejitos, nosotros los adultos. Los jóvenes tienen su cultura, los adolescentes también. Los adolescentes tienen una forma de ver el mundo, una forma de ver las cosas. Por ejemplo, ¿qué forma parte de la cultura adolescente? Y ahí, a ver, déjalo ahí, justamente ahí en ese tamaño, y ahí y ahí ven ustedes, y pueden ustedes anotar, aunque ya se les está mandando por WhatsApp, y yo también voy a ver si se les manda más cosas. Voy a mejorar esto de la transmisión, eso sí me comprometo a buscar más información para manejar esto. Bien, entonces chicos, por ejemplo, la cultura adolescente. Están con los cómics, ¿verdad? A ver, ¿me dicen? ¿Sí? ¿Qué son los cómics? La manga, esa que viene de Japón, ¿no? Goku, Naruto, ¿no? ¿Qué más? Ya, el otaku también, eso creo que viene hasta en un periódico, ¿verdad? El otaku, ¿sí? ¿Sí? Bien, eso forma parte de la cultura adolescente. ¿Ya? El otaku, por ejemplo, aunque el deporte nos llama la atención a todos, nos gusta a todos, la diferencia
entre nosotros con los más jóvenes es que los jóvenes practican más tiempo deporte que nosotros, por dos razones. Uno, porque tienen más tiempo libre, y otra, porque su cuerpo está mejor acondicionado para el deporte que el nuestro. Ya estamos un poco mayores, ¿no? Entonces hay una cultura adolescente, ¿no? El primer enamoramiento forma parte de la cultura adolescente. Otro también, los cambios que experimentan, comienzan a interesarse por su sexualidad, ya hay ese interés, se hacen menos fantasiosos, pero aún permanece algo de fantasía también, no la dejan del todo, ¿no? Entonces, y tienen a los niños, que son completamente fantasiosos. Ustedes pueden ver el tipo de series que ven, las diferencias que hay entre adolescentes y niños, ¿no? Mientras que, por decir una película, se me viene a la mente la película esta, Los Guardianes de la Galaxia, en película más la ven adolescentes y jóvenes. Y en dibujo animado los ven los niños más pequeños. Y el niño pequeño prefiere el dibujo animado a la película. ¿Lo han visto, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, como ustedes lo han visto, ¿sí? Como ustedes lo han visto, entonces dicen, sí, en efecto, nosotros tenemos estas preferencias y otros otras, ¿no? Por ejemplo, a la gente muy mayor le prefiere un vals, ¿no? A los adultos bailar cumbia, pero a muchos adolescentes les gusta el hip hop, les gusta el rap, ¿no? No sé si estará bien, porque a veces los mayores dicen, no, los jóvenes también deben aprender de nuestra cultura. Lo malo es que nosotros, los de más edad, no sabemos cómo impartirla. En cambio, pareciera que los norteamericanos, los japoneses, los chinos, los hindúes, los europeos, sí tienen una idea de cómo llegar a su niñez. Los latinoamericanos no, pareciera, ¿no? Pareciera. Entonces, vemos eso, ¿no? Que incluso por razones etarias hay cultura. Y hay cultura también por actividades profesionales, ¿no? El médico tiene una manera de ver las cosas, el profesor tiene una manera de ver las cosas, el ingeniero es más pragmático, ¿no? El profesor, sobre todo el profesor de humanidades, es un poco más humanístico, ¿no? El artista también tiene una manera de ver la vida. Entonces, todos somos parte de este mundo y debemos tener los siguientes principios, ¿ya? El respeto mutuo. Entender que tú eres adolescente y que yo soy adulto. Entender que somos parte de una misma nación. Entender que tenemos tal vez diferentes orígenes. Tus padres sean, por ejemplo, de Chota o Puterbo, y los padres, mis padres puedan ser, digamos así, de Morrope, Monsefú, o algún otro lugar de Lambayeque, ¿ya? Pero somos parte de una misma nación, ¿sí? Hay que respetarnos. Seamos de orígenes distintos, pero ya estamos acá en un mismo lugar, hay que respetarnos. Hay que respetar también y no estar ridiculizando las costumbres del otro. Por eso se habla de respeto mutuo. Ustedes ven que llegan los extranjeros, llegan los gringos, por ejemplo, y ustedes ven que cuando los tratan, ellos se dirigen a ustedes con respeto, porque están en un país extranjero. Bueno, ha de ser distinto allá, tal vez, y también tienen los mismos problemas. Pero allá hay gente que no respeta, pero también hay gente que respeta por allá. Cuando decimos interacción armónica, se dice armonía, ¿ya? Armonía es cuando todo conjuga, cuando todo se une, cuando todo forma parte de una secuencia, ¿ya? Casi perfecta o perfecta, ¿ya? Armonía es cuando todo se enlaza, ¿ya? Cuando hay convivencia armónica, o sea, la interacción armónica, no discutimos, no peleamos, por el contrario, buscamos aprender uno del otro. Eso refiere la interacción armónica, ¿ya? De diferentes culturas. Principio de ciudadanía, que todos somos parte
de un mismo lugar, ¿ya? De un mismo estado. Respeto a la identidad, ¿ya? Y derecho de los pueblos. Eso también hay que tenerlo muy en claro. Unidad. Hay que unirnos. Imposición no. Nadie prevalece sobre otro, sino que es uno solo. ¿Está entendido hasta ahorita, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya, profe. muy bien. Eso es todo, chicos. Ahí tienen ustedes qué es cultura y qué es interculturalidad. Creo que la explicación les ha servido. Quiero escucharlos. ¿Cómo dice? ¿Les ha servido la explicación? Sí, profe. ¿Les ha servido la explicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, con mi explicación estoy interpretando esto que les he enviado, ¿ya? Esos son dos cuadritos. Primero tenemos que saber qué es cultura y luego cuáles son los principios de la interculturalidad. Es decir, tenemos distintas culturas, pero formamos parte de una misma sociedad y por lo tanto hay que respetarnos. ¿Ya? Ese es un principio de la interculturalidad. Muy bien. A ver, señora Cecilia, creo que ya es hora. Sí, profe. Muy bien. Ya terminó.